Camaradas, un saludo revolucionario y combativo en esta tarde, un día más, en nuestro ejercicio de clase, en nuestra cátedra libre. Nuevamente les recuerdo que es una cátedra académica, no es de carácter político, y que esta cátedra académica libre que vamos a desarrollar hoy viene con un nuevo tema, y es la cátedra de Mao Zedong. Mao Zedong. Vamos a tener varias entregas donde vamos a hablar de estos hombres revolucionarios, donde vamos a hablar de estas deidades de la revolución, donde vamos a hablar de estas fuerzas ancestrales que hicieron del comunismo algo eterno, algo tan maravilloso, algo que ha trascendido los siglos. Y en esta cátedra de Mao Zedong vamos a tener varias entregas, varios elementos que desarrollar, entendiendo que aunque Mao Zedong se acentuó en la Revolución China, en la revolución cultural proletaria en China, pues es un revolucionario global, es un revolucionario que emprendió la idea marxista, pero que desde el marxismo logró entender las formas del capitalismo también, sin dejar la revolución cultural proletaria. Un hombre, un maestro, que vivió en medio del sistema económico feudal, un maestro que nació en medio de una monarquía feudal, un sistema económico feudal que buscaba no el bienestar para el proletariado, para las clases sociales, sino solamente para algunos señores feudales. Un proletariado que trabajaba hasta extensas horas de la noche y que muchas veces moría de hambre. Un proletariado que había surgido de las dinastías, que había surgido de las castas, un proletariado que solo vivía para el trabajo, que veía morirse en sí. Un sistema económico feudal donde el este no era rojo. Un sistema económico feudal donde no había república. Un sistema económico feudal que no era popular, que no era comunista,
que tampoco era capitalista, un sistema económico feudal que no gozaba de buenas relaciones internacionales. Un padre que no sabía leer, pero que sabía del campo, que sabía sembrar, que tenía alma rural, que tenía pensamiento rural, que tenía sueños rurales, que sabía de la cosecha, que sabía sembrar, que sabía cosechar, pero que no sabía de las letras. Y una madre, un hombre como Mao Zedong, fue muy entregado a su madre, fue muy entregado a su madre. A cambio del padre, la madre tenía raíces budistas. A cambio del padre, la madre transitaba por las nobles 4 verdades de Buda. La madre de Mao Zedong una madre que dejó en su hijo el deseo de alcanzar el nirvana. Un deseo de transitar por el camino de la iluminación. Una sed incesante de llevar un pueblo que estaba sumergido en el feudalismo, de llevarlos a alcanzar el nirvana del desarrollo, de la sostenibilidad, de la armonía. Las 4 verdades de Buda. Volver a ir al Tíbet, transitar por el Himalaya. Esta fue la primera escuela de Mao Zedong, una formación budista. Una formación en el Sansara. Una formación tras las huellas de Buda. Una formación en la tribu Sakyo. Una predestinación
en la flor de loto. Un milagro. La semilla de la no violencia. La semilla de evitar a través del pacifismo, de la tranquilidad, el derramamiento de sangre. Siddhartha Buda, un príncipe, quien siendo rey se hizo plebeyo, quien siendo rico se hizo pobre, quien siendo príncipe se hizo siervo, quien siendo erudito pensó de que había que transitar por el camino de la iluminación. Y es el camino de la iluminación que nos puede llevar a ese nirvana. La madre de Mao Zedong dejó en Mao la sed del nirvana, el sueño del nirvana, el anhelo del nirvana. Por eso es muy importante, querido camarada comunista, de que te acerques a los textos búdicos. Este sistema de castas este sistema feudal donde la nobleza era la que tenía, la que ostentaba el poder, donde la nobleza era la que gobernaba, donde la nobleza eran los señores de la tierra, donde la nobleza no producía riqueza, donde la nobleza era dueña de todo. Un sistema económico feudal donde no había posibilidad de combate. Un sistema económico feudal donde no había alimentación, donde no había salud. Y los pueblos morían de hambre, morían de sed. Pero Mao Zedong, en esta cátedra de Mao Zedong, en un primer momento recibió ese nirvana, recibió ese samsara, recibió esas 4 nobles verdades de comprender el sufrimiento no como una manera
de quedarse anquilosado, de quedarse en un mismo punto, sino de avanzar. Una especie de nirvana en donde habla de la noble verdad del sufrimiento y se habla de la materialidad. Y es que a algunos la inteligencia artificial les ha hecho pensar que los pensamientos, que la fantasía, que la imaginación de la mente es la materialidad. ¿Y sabe por qué? Porque no hay formación filosófica. ¿Y sabe por qué? Porque no hay estudio de los textos búdicos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay nirvana. ¿Y sabe por qué? Porque están atrapados solamente en el deseo, en la fantasía del pensamiento, en lo efímero. Y hemos realizado esa confusión entre la materialidad y la fantasía, la imaginación. Y la inteligencia artificial ha cerrado esa brecha y ha puesto en jaque hasta algunos mandatarios, algunos líderes políticos, algunos maestros académicos que lo que dan es vergüenza, porque después de tantos años de tener una formación, de haber leído y de haber pasado por tantos claustros universitarios, han caído en el grave error de pensar de que la fantasía, de que la imaginación es igual a la materialidad. Pero este principio era un principio que Mao Zedong tenía claro. Este principio era un principio que el fundador de la República Popular Comunista de China tenía muy claro y te estaba muy enfocado. Y él hablaba dentro de estas nobles verdades, comprendió a Siddhartha cuando hablaba de la materialidad, del ser material. Porque hay que diferenciar el ser ontológico, el ser metafísico. Y ahí los invito a leer a Spinoza. Ahí los invito a leer a Michel Foucault. Hay que entender, una cosa es el ser ontológico, nuestra ontología, la ontología del ser, el estudio de los filósofos oscuros. Por eso, camaradas, esto no es para todo el mundo. Esto es un curso académico, formativo, de cátedra libre, pero para muy pocos escogidos en este tema. Porque hay que leer, hay que rumiar. Y leer es trabajar. Leer es dificultoso. Leer es un trabajo. Leer es un esfuerzo. A veces sufre más el lector que el escritor. Porque los que tenemos escritura, los que escribimos, bebemos de las experiencias del medio, de otros escritores y de los lectores. Hay que valorar el lector. Muy importante tener en cuenta los derechos del lector. Leer no solamente es una diversión. Comprendamos esto.
Deme un momento. Leer no solamente es una diversión. No, no lo es. Leer no solamente es una diversión. Eso es mentiras. Leer es un trabajo. Leer es un trabajo. Leer es dificultoso, lo decía el filósofo Estanislao Zuleta. Leas esos dos ensayos sobre la lectura y el elogio a la dificultad. Leer es trabajar, es dificultoso y trae esfuerzos y es complejo y a veces se entiende y otras veces no se entiende. En especial cuando hablamos de los filósofos oscuros, que vamos a tener un encuentro con filósofos oscuros en el pensamiento, es decir, que no se pueden comprender, que son complejos, que tienen unos niveles de complejidad astrales, enormes. El nirvana, la flor de loto. Y dentro de esto está la sensación. Estos son los agregados de las verdades de Buda. Estos fueron los primeros, lo que llamamos nosotros los primeros pinos, las primeras ramas en el pensamiento de Mao Zedong, porque su madre fue budista y le impartió raíces budistas, raíces samsaras, raíces del nirvana, raíces del Himalaya, raíces del Tíbet. La percepción no es lo mismo la percepción que la materialidad. No se confunda. La percepción individual, la percepción es individual, no puede ser conjunta. La percepción es individual. La percepción, la individualidad de la percepción, es decir, es individual. Yo tengo una percepción, usted tiene una percepción, ella tiene una percepción, es decir, la percepción no es igual. Las formaciones, la conciencia, las realidades últimas, porque una cosa son las realidades del momento, una cosa son las realidades del presente, una cosa son las realidades del pasado y otra las realidades del futuro y otras las realidades de la inteligencia artificial hoy. Una cosa son las realidades de la vida y otra cosa son las realidades de la inteligencia artificial. Una cosa son las realidades filosóficas, otra cosa son las realidades políticas. Es que esto no es tan fácil. Esto no es un video de 5 minutos, no. Esto es una formación de aproximada de 20 a 25 años, donde los interesados pues se van a iniciar con este curso. Esto no es que usted de la noche a la mañana va a ser mahomista. Esto hay que sufrir y esto es de muchos años. Y hay que comenzar con los textos de Buda. Hablaba de los deseos de la dukkha.
Nacer no es sino empezar a morir. Es por eso que en una revolución muchos tienen que sacrificarse y entregar las vidas en honor al nirvana, en honor al camino a la iluminación, porque la vida es sufrimiento, es sufrir. Ahora, ese sufrimiento no debe ser eterno. Con esto no quiero decir de que todo tenga que ser sufrimiento. Si usted entrega su vida, pues llegará a un nirvana. Por eso no se preocupe por la familiar o el compañero o la amiga que muere en un combate, porque ha trascendido al nirvana. Es un héroe de la patria. Es una héroe de la patria. No se preocupe por aquel que ha juramentado y que empuñando su arma en el combate fallece. Lo espera un mejor cielo y lo espera una mejor tierra. No se preocupe quien estando en el combate arriesga, en honor a la patria, en cuidado de la república, en cuidado de las libertades sociales, porque está entregando al nirvana, al samsara.